Noticias 7. Bajo supervisión adulta. Saludos cordiales, muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 7 de las 19 horas. Nos enlazamos inmediatamente con Eduardo Córdoba, quien se encuentra en la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, para ofrecernos detalles de las informaciones más importantes registradas este día en ese punto del país. Eduardo, buenas noches, adelante. Gracias, Fabricio. Amigos televidentes, en efecto, 19 horas en punto, nosotros iniciamos esta transmisión desde el paso lateral que conduce a Portoviejo. A mis espaldas justamente es aquel paso lateral y hacia mi izquierda, hacia la derecha de nuestro compañero Juan Carlos Játiva, que está facilitándonos estas imágenes, pues se puede dirigir hacia Manta, Montecristi, a Jipijapa, Jaramijó, en fin. Y bueno, en la parte frontal se puede ir ya hacia Chone, Atozagua, Rocafuerte, en fin, todo es un espacio, una carretera que permite el normal tránsito de vehículos y que, de acuerdo a los técnicos y a nuestra propia experiencia, el recorrido ha permitido notar que la carretera está en perfectas condiciones. Vamos a presentar del trabajo que hemos desarrollado durante esta tarde lo que tiene que ver con el proceso de demolición de viviendas, aquellas que luego de una inspección inicial por parte de los técnicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda determinan pues que tienen que ser o reparadas, refaccionadas o incluso demolidas en su totalidad. Acompañamos a una familia para conocer el estado de su vivienda y el trámite previamente que debió hacerlo en el COE cantonal. Santa Valencia acudió al COE cantonal para iniciar el trámite con las autoridades municipales y del Ministerio de Vivienda. En los salones del Hotel Oro Verde están instalados los funcionarios para dar paso al proceso. Queda ubicado en el barrio Bellavista. Listo, entonces espera un momento que ya con mi compañero le ayuda, con el abogado. Con los documentos en regla, la maquinaria del Midubi acude por sectores a atender los requerimientos de los habitantes y sus viviendas afectadas. Porque ya la losa no me sirve, pues eso se mueve, uno no puede vivir. Porque las partes de arriba, las paredes, todas están flojas, se mueven. Eso está en peligro que se puede caer. Acompañamos a Santa y su esposo para mirar lo resuelto en una primera inspección de su vivienda. Ellos mantienen el temor de que la casa se vaya abajo, porque paredes y losa se mueven con el solo paso de quienes aquí habitan. Bellavista. En este barrio de Manta, su gente busca primero apoyarse ellos mismos. Ahí dormimos todos tirados en una colchoneta para comer, ahí hacemos toda la comida para todos. Inclusive hasta prestamos una cocina porque, o sea, yo tenía mi cocina de inducción y también se me dañó totalmente. Y en medio de las circunstancias, también esperan otras ayudas. Espero la solidaridad de las personas de buen corazón. En Manta, con Juan Carlos Játiva y David Santillán, Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Bueno, y en nuestros recorridos nos encontramos con historias que nos sorprenden, nos motivan y que dignifican, por supuesto, al Manaba, aquel que desde su posibilidad está buscando la manera de arrimar el hombro y de también alegrar a las personas que también lo hacen, empujando, levantando a Manabí. Aquí la historia breve de José, un anciano de 88 años de edad. José es un anciano de 88 años de edad. Junto al Gran Whisky, como lo llama, su perro de 1 año 2 meses recorre las calles de Manta. A él salude, déle la mano. Good morning. Cójale la mano. Ya, gracias, dígale que Dios se lo pague. A ver, gracias. Ya, sí. Su historia de dolor y pérdida por efectos del terremoto la supera con una sonrisa. Llegó desde Bahía y ahora ofrece alegrías a la gente que también arrima el hombro para levantar a Manta, para levantar a Manabí, como ocurrió con los trabajadores que limpian su barrio, su ciudad. El que lo tenía me dijo que lo había botado porque no le faltaba plata para darle de comer. Eran 2. Entonces yo nomás me hice de este porque ya no podía amaestrarlo. Pero ya salió amaestrado.
Y el de arriba me lo mandó ya maestrado, ¿no? Porque nunca lo habían tenido en asunto así. Así que el otro día cogió el canasto y por ahí nos fuimos a hacer la plata. En Manta, con Juan Carlos Játiva y David Santillán, Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 19:05. Nosotros queremos cerrar esta transmisión mostrándoles este monumento que de alguna manera muestra las bellezas, la invitación que hicieran pues a través de esta escultura en este paso lateral que conduce a Puerto Viejo, pues para que los visitantes puedan llegar. Los comerciantes, nosotros hemos podido recorrer sus playas, sus lugares turísticos y todos coinciden en que están preparados, listos y con mucho más ánimo para recibir a los turistas. Queremos dar paso a nuestro compañero Fabricio Ceballos, que está en los estudios de Quito. Buenas noches. Gracias a Eduardo Córdoba por su informe desde la capital de la provincia de Manabí, Puerto Viejo. Pero ahora nos trasladamos hacia el norte de Manabí. En el malecón del cantón Pedernales se encuentra Guadalupe Ayoví para ofrecernos también un reporte desde ese punto del litoral ecuatoriano. Guadalupe, buenas noches. Fabricio, amigos televidentes, buenas noches. Continuamos informando desde el cantón Pedernales en la provincia de Manabí. Estoy en el malecón de Pedernales, donde continúan los trabajos de demolición de estructuras, reactivación de comercio y asimismo del turismo. Les comentamos que aproximadamente a las 6 de la tarde con 10 minutos se registró otra réplica de 4.2 grados aquí en el cantón Pedernales, se sintió. También les comentamos que así como se maneja todo el aparato gubernamental para ayudar a los damnificados, es importante destacar la labor que hacen los miembros de las Fuerzas Armadas. Hoy nos trasladamos hasta el cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. Los acompañamos a entregar raciones alimenticias a esas comunidades a donde no hay acceso vehicular. Esto lo hicimos en un helicóptero y se lo mostramos en el siguiente reporte. Un trabajo de hormiga es el que realizan los miembros de las Fuerzas Armadas. Su labor durante el estado de excepción no cesa ni tiene fronteras. Es así como se preparan en distintas jornadas para la entrega de raciones alimenticias a las comunidades afectadas por el terremoto, a donde no hay acceso vehicular. Operaciones de apoyo a la gestión de riesgos que realiza el gobierno nacional a través de todos los organismos del Estado. Las Fuerzas Armadas nos hemos desplegado con más de 10.000 hombres acá en la provincia. Y no solamente con los hombres, sino con los medios, especialmente los medios aéreos de nuestra aviación de ejército y de nuestra Fuerza Aérea, que estamos laborando día a día, realizando todo este movimiento, especialmente de la ayuda alimenticia y de otros rubros que, gracias al apoyo de nuestros conciudadanos y también de varios organismos internacionales, se está recibiendo en los centros de acopio. El traslado se lo realizó en 4 viajes, que llevaron 150 raciones alimenticias cada uno, con helicópteros de carga de Fuerzas Armadas y apoyo de la Fundación Estadounidense Airbus. Y fue así como llegamos hasta la comuna Laguna de Cuba, ubicada a 19 kilómetros del cantón Quinindé, en Esmeraldas. Orgullosos, que es una ayuda para acá el pueblo de la Yela Laguna. Un pueblo que lamentablemente, bueno, por las consecuencias del Ecuador que está pasando esto. Las raciones alimenticias contienen productos de primera necesidad, como agua, arroz, azúcar, aceite, granos secos, sardina, atún y fósforos. Durante los recorridos se moviliza personal del Ministerio de Salud Pública, con los chequeos médicos y entrega de medicina gratuita. Para ayudar a estas comunidades en estas horas, en estos momentos en los que ellos se necesitan, para colaborar con un granito de arena hacia ellos con nuestras atenciones. Para la entrega de ayuda humanitaria, los militares también se trasladan en mulas y así entran a terrenos inaccesibles. De esta forma, todo el aparato gubernamental trabaja de manera adecuada y oportuna en favor de los damnificados. Desde el cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, con imágenes de Mario Crespo y Enrique Ortiz, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Hasta aquí el informe. En nuestras siguientes ediciones estaremos mostrándoles lo que ocurre aquí en el cantón Pedernales y en todos los cantones de la provincia de Manabí. Buenas noches. Muchas gracias a Guadalupe Ayoví por su informe desde el cantón Pedernales
en la provincia de Manabí. Vamos a revisar más informaciones. El cantón San Miguel de los Bancos fue declarado en emergencia debido a los daños estructurales que presentan 69 viviendas de la zona. El gobierno provincial de Pichincha financiará parte de la reconstrucción. Esta es la casa provisional en la que residen los 8 integrantes de una familia que perdió su vivienda por el terremoto, en el recinto Amanecer Campesino en el cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha. La levantaron con la solidaridad de varias personas, así nos cuenta uno de los miembros de esta familia quien prefiere guardar su identidad. Estamos viviendo en una casa pequeña que construimos recién, por medio de una minga que hicieron al siguiente día de lo que ocurrió el temblor. Santa Rosa del Mulauco es otro de los recintos afectados. Además de viviendas, una de sus iglesias también presentó daños. En el área urbana, los solares afectados están cercados. Esta infraestructura presenta daños en las 6 columnas que la sostienen. Estoy esperando que me vengan y me hagan el estudio de suelo. Entonces también a raíz de eso yo tengo que tratar de construir bien esto porque en este caso, ¿quién más le afectaría es a mi familia? En este cantón ubicado a 94 kilómetros de Quito, en total 69 viviendas resultaron afectadas y una persona falleció. Los daños cuantificados ascienden a $300.000. Así lo ratifica su alcaldesa Zulema Pizarro, quien declaró el estado de emergencia para la zona, lo que viabilizará los recursos económicos para la reconstrucción. El gobierno provincial también hará una aportación y junto con los recursos que habilitará el municipio de San Miguel de los Bancos, estaremos complementando el dinero que se necesita. 8 viviendas que presentaron pérdida total serán reconstruidas y a 35 hogares se les entregará un kit de construcción. Incluyen varillas, cemento, hierro, material pétreo, que les permitirá construir las bases sobre las cuales estaban asentadas sus viviendas con especificaciones técnicas. Otros cantones que presentan daños por el movimiento telúrico son Pedro Vicente Maldonado, donde 70 viviendas resultaron afectadas y 3 de ellas se demolerán. Y en Puerto Quito, 129 casas también presentaron daños. Zonas en las que la prefectura intervendrá para apoyar en las tareas de reconstrucción. Con imágenes de Byron Espinosa y David Bárcenas, Olga Velasco, Ecuador TV. Y el gobierno nacional anunciará en los próximos días el monto y cómo ejecutará las ayudas económicas para las personas damnificadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Hoy se analizó el tema en la sesión de gabinete del sector social en Quito. Una sesión que la dirigieron el presidente y vicepresidente de la República. Junto a los ministros y autoridades del sector social, se analizaron acciones a desarrollar para ayudar a los afectados por el terremoto. Una de ellas, materializar la entrega de ayudas económicas, 2 bonos, uno llamado de arrendamiento y o acogimiento y el otro de recuperación inmobiliaria. La ministra coordinadora de Desarrollo Social expuso que los montos de estos bonos y la manera en cómo se los canalizarán serán anunciados en su momento por el vicepresidente Jorge Glass, quien preside el Comité de Reconstrucción. Esas propuestas han sido evaluadas en diferentes escenarios con diferentes consideraciones que como gobierno tenemos que hacer. Por un lado, evidentemente, el tema de impacto presupuestario. En segundo lugar, el tema de la sostenibilidad de esta focalización. Acotó que estos bonos se destinarán exclusivamente para las personas afectadas. Que en este momento tuvieron una pérdida total o parcial de ese lugar, de ese espacio de vida. Gabriela Rosero anunció que el 16 de mayo se conocerán oficialmente los datos del Registro Único de Damnificados. Se contabilizará el número total de familias que se encuentran actualmente en albergues y refugios. Y en ese sentido también se conocerán entonces las cifras pormenorizadas en cuanto a niños, niñas, personas con discapacidad. Por eso en este segundo proceso que vamos a levantar, ya nos alejamos de los albergues y refugios y vamos a levantar justamente en las zonas de mayor afectación dentro de las ciudades. En lo educativo, se informó que hasta el 4 de julio se espera que todos los niños y niñas de la región costa en las zonas afectadas por el terremoto estén en sus actividades educativas de manera normal. Pero siempre con acompañamiento psicológico. Hemos trasladado profesionales del régimen Sierra Amazonía para que contribuyan y apoyen a los departamentos de consejería estudiantil que están en los planteles educativos de la zona de desastre. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Y analistas en temas económicos se refieren a la ley solidaria que se debate en la Asamblea Nacional, la cual señalan no afecta ni a los combustibles ni a la canasta básica, contrario a las medidas impuestas por gobiernos anteriores. Según los analistas consultados, lo primero que gobiernos principalmente de corte neoliberal topaban al implementar un impuesto sin importar la característica de la crisis son los combustibles. Todos, absolutamente todos, afectaron a los combustibles, al gas, afectaron a la energía eléctrica, a la telefonía. Lo primero que subiera las gasolinas, y al subir las gasolinas todo el índice general de precios se incrementó. Y en este sentido, la ley solidaria, que tiene por objetivo reconstruir el país y apoyar a los damnificados por el terremoto, plantea medidas temporales que tienen una incidencia proporcional para cada estrato social. Ese condicionante de esa composición de canastas va a hacer que no haya afectación, o al menos en mayor medida, sobre los pobres. Realmente esta medida sí va a afectar ¿a quién? A la canasta de los ricos. Como un ejemplo, en el gobierno de León Febres Cordero, el galón de gasolina Super subió a 110 sucres y el de Extra a 90, con un impacto directo al poder adquisitivo de los más pobres. Al no topar a los combustibles, la economía no va a sufrir el impacto inflacionario que sufrió, por ejemplo, en la época del arquitecto Durán Balién. Con estas consideraciones, adicionalmente, esta ley resultaría imprescindible ante catástrofes de estas proporciones, y lo demuestra el hecho de que países en todo el mundo en similares circunstancias lo han usado. Era fundamental buscar un mecanismo de pronta absorción de liquidez. ¿Para qué? Para cubrir esas necesidades. Concluyen que un papel fundamental jugará la empresa privada al sostener los precios una vez que la temporalidad de esta ley se cumpla y los controles que el gobierno ejerza para mantener el equilibrio económico. César García, Ecuador TV. Revisamos otros temas. Los enlaces ciudadanos son resultado de una responsabilidad del jefe de Estado ecuatoriano con su pueblo. Así lo manifiesta José Maldonado, quien acompaña al presidente de la República en estos espacios que a su criterio generan impacto en la población. Temas de interés político, económico, cultural y social son abordados cada sábado durante los enlaces ciudadanos. Hasta la fecha, el presidente Rafael Correa ha presentado 474 informes a sus mandantes. José Maldonado, quien realiza las traducciones junto al primer mandatario, destaca que estos encuentros generan interacción directa con el pueblo ecuatoriano. Para la comunidad es muy importante para saber qué hace el gobierno, porque de ahí la información de parte del presidente, la fuente primaria, es que yo tengo esa información y puedo decir que sí se está haciendo obras, porque si me voy a los periódicos yo creo que mucha de la información no estaría en los periódicos. El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Humberto Cholango, destaca la importancia de que las autoridades informen sobre el trabajo que cumplen. Por supuesto que tienen que rendir cuentas, ¿no? Rendir cuentas y para eso hay leyes, para eso hay normas, cuándo deben rendir cuentas al país, desde el alcalde, desde el presidente de la Junta Parroquial, desde los asambleístas, el presidente, todos tienen que rendir cuentas al país. Información que llega a las diversas nacionalidades que hay en el país, pues también se transmite simultáneamente en diversos idiomas, como parte del nuevo modelo de gobernabilidad. Así lo afirma el presidente de las Federaciones Indígenas del Ecuador, José Agualzaca. En Enlace Ciudadano hay una información veraz, certera y adecuada y momento oportuno de lo que hace el gobierno nacional con sus mandatos. Y eso ha permitido también gobernar cerca de 10 años del país, ¿no? Con los enlaces ciudadanos, el primer mandatario recorrió las 24 provincias del país e incluso los desarrolló junto a migrantes en España, Estados Unidos, Italia y Cuba. Olga Velasco, Ecuador TV. Jake, puedes intentarlo, es un tazón humeante. ¿Hablas en serio? ¿Te has preguntado qué tan al revés se puede poner el mundo? Este es el espacio que te invita a conocer los ángulos ocultos de las noticias que tienen impacto internacional. Acompaña a Abraham Verduga en la tarea de interpretar los constantes movimientos en el tablero geopolítico, los personajes, sus motivaciones y las consecuencias de sus decisiones. Mundo al revés, este jueves 22:30. Ecuador TV, somos todos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. En todas partes del mundo está habiendo ayuda y bueno,
Como peruano radicado aquí en Quito, me siento también en esa necesidad más que obligación de poder aportar. Esta camiseta no sirve solo entonces cuando juega la selección. No, es la piel del país, no solo cuando jugamos, también cuando necesitamos ayuda para unirnos, es un símbolo de unión de los que estamos aquí para los que están allá. Ecuador TV. Somos solidaridad. Toda la información sobre esta emergencia, conócela en www.ecuadorlistoysolidario.com o para donaciones y voluntariado, llama al ECU 911. Hoy más que nunca estamos unidos. Con el IES estás protegido, con un respaldo económico por un periodo de 5 meses, gracias al seguro de desempleo. Presta atención a los requisitos para acceder a este beneficio. Estar cesante al menos 60 días y haber estado en relación de dependencia. Tener 24 aportaciones acumuladas, de las cuales los 6 últimos aportes deben ser continuos. Obviamente, no aplica si renunciaste o eres jubilado. Ingresa a www.ies.gov.es y genera tu solicitud en línea e infórmate más. Aplica desde el 1 de enero de 2016. Aprovecha este beneficio mientras encuentras una nueva oportunidad laboral. Con mi gobierno y el IES estoy protegido. La patria va. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, se refirió a la legalidad de la devolución de los 41 millones de dólares del ISFA al Ministerio del Ambiente. Además, aclaró que existe tranquilidad en las Fuerzas Armadas, a pesar de los rumores infundados que circulan en redes sociales. Acogiendo lo dispuesto tanto en primera instancia por la Procuraduría, así como por la Auditoría de Contraloría, los 41 millones que se pagó en exceso del Ministerio del Ambiente al ISPA por la compra de 66 lotes en el Parque Samanes, se reintegraron. Es una cuestión estrictamente legal, no es un tema político como se está buscando, se está intentando politizar. Este monto, explica el ministro de Defensa, no corresponde ni a la tercera parte del presupuesto que mensualmente asigna el gobierno central al ISPA, por lo que las operaciones de dicha institución estarían garantizadas. El escándalo sobre 41 millones, cuando, pongámoslo en términos mensuales, cada mes el gobierno le entrega al ISFA para que atienda sus prestaciones 120 millones de dólares. Las pensiones jubilares, las cesantías, los principales valores que se tienen que pagar, se siguen pagando. De eso me he preocupado yo. Se reconoce la necesidad de hacer ciertos ajustes sobre prestaciones en el marco de una política de austeridad. La compra de vehículos nuevos, la adquisición de segundas viviendas, incluso es posible que en algunos meses se puedan también suspender algunos créditos hipotecarios y corografarios, porque eso significa millones y millones de dólares. El procurador general acotó por su parte que tanto su informe como el de Contraloría descartan la necesidad del pronunciamiento de un juez, como argumentan sectores de militares pasivos. No ha ordenado el inicio de un proceso judicial, de manera que la recomendación no lleva hacia eso. Lleva hacia la recuperación del dinero. En cuanto a los rumores infundados en redes sociales, el ministro de Defensa descartó que estos hayan fomentado intranquilidad en las Fuerzas Armadas. Puras tonterías. Yo me reúno todos los días con el alto mando, así que, claro, se aprovecha la desinformación de la gente. En general, la tropa, en general los oficiales, entienden y respetan lo que el gobierno nacional ha hecho por ellos. Desde este ministerio se ha dispuesto una investigación a cargo de inteligencia militar para detectar la fuente de esta información que busca causar malestar de un tema administrativo resuelto. César García, Ecuador TV. Desde el inicio del actual gobierno se eliminaron 107 instituciones públicas, las cuales representaban para el Estado un alto costo y muchas de ellas no prestaban un servicio de calidad en beneficio de la ciudadanía. Como parte de una política de austeridad, desde el 2007 el gobierno emprendió un plan de eliminación de instituciones que antes de prestar un servicio en beneficio de la ciudadanía representaban una carga burocrática. En total se eliminaron 107 entidades, por ejemplo, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el Consejo Nacional de Modernización, el CONESUB, así como Corp Ecuador y la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD. En la lista también se encuentra el Instituto Nacional del Niño y la Familia, INFA, entre otras. La actual asambleísta de país, Jimena Ponce, y ex ministra de Inclusión Económica y Social, Mies, asegura que instituciones como el INFA tenían que desaparecer, pues en la práctica no prestaban ningún servicio al país.
Tener una fundación grandototota con recursos del Estado. En ese entonces, en el 2007, 40 millones de dólares tenía el INFA para uso a absoluta discrecionalidad. Este mismo criterio lo tiene Consuelo Bowen, directora de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Era una función de caridad, no de política pública, ¿no? La política pública social es diferente a la caridad. Ella dice que el INFA jamás manejó una política pública de atención a los problemas de la niñez y la familia. Era una ONG, recibía dineros públicos, era una mixtura y realmente no prestaba y no generaba política pública social. Para eso obviamente está el MIES. Ponce asegura que el INFA realizaba un trabajo que no era de su competencia. Protección especial, desarrollo infantil, por ejemplo, quedan determinados que son la rectoría las ejerce el Ministerio de Inclusión Económica y Social y desde ahí tiene que ejercerse todas las prácticas de política pública que son sujetas de control. La política de optimización del gasto público dio como resultado que nuestro país ahorre aproximadamente 3.846 millones de dólares, esto en 2 años. Según el gobierno, medidas de austeridad como estas han permitido un Estado más eficiente y moderno. José Luis Quinteros, Ecuador TV. El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, ante la Comisión de Justicia afirmó que la entidad indaga la base de datos de la Corporación Internacional de Periodistas de Investigación para determinar la relación de firmas nacionales con paraísos fiscales. Orlando dio un estimado del número de empresas o corporaciones ecuatorianas que tendrían parte de sus patrimonios en diferentes paraísos fiscales. El Servicio de Rentas Internas ha depurado el listado de jurisdicciones con preferencias tributarias. Sin embargo, Panamá se ubica en primer lugar como destino de los recursos de empresas e inversionistas ecuatorianos. 60 de los 125 principales grupos económicos del Ecuador tienen alguna participación de accionistas o transacciones con paraísos fiscales. El objetivo, señala el director de rentas, es evitar el pago de impuestos en su país de origen. Evitar la retención de impuestos a la renta y ocultar la titularidad de patrimonio entre las principales estrategias. Indicó además que se ha solicitado información a los distintos países, incluido Suiza, para poder determinar la cifra de dinero que salió del país. En total son 1.300 sociedades y personas naturales ecuatorianas y del extranjero que tenían algún nivel de vinculación con Mossack Fonseca, y de esos corresponden a 40 grupos económicos. Este legislador de oposición hizo hincapié en la importancia de determinar si dichas inversiones cumplieron con sus obligaciones tributarias al salir del Ecuador. La comisión ya resolvió que no solamente se investigue la situación de las empresas offshore en Fonseca, sino también a otros estudios jurídicos y también fuera de Panamá. El SRI también se ha analizando información sobre la relación que algunos centros de educación superior tendrían con empresas offshore en paraísos fiscales. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Información del mundo. El Tribunal Supremo de Brasil rechazó el pedido de la Procuraduría de suspender el proceso de juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff. A esta hora el Senado continúa el debate sobre este tema. La votación final podría registrarse en horas de la madrugada de este jueves. De obtener mayoría simple, Dilma Rousseff será apartada temporalmente de la presidencia y la ciudadanía a esta hora también se encuentra movilizada en las calles. 68 de los 81 senadores de Brasil pidieron la palabra en una sesión maratónica que definirá en horas de la madrugada o en la mañana de este jueves si procede el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Los argumentos de los oficialistas y opositores son presentados en un tiempo de 15 minutos. El fin de este gobierno llegará, no importa la hora en la que finalicemos. Vamos a restablecer la confianza en el país. Subo a esta tribuna con indignación contra un juicio injusto por vicios y nulidades de la primera presidenta electa de este país. Al final, el voto se realizará a través de un panel electrónico. De alcanzar la mayoría simple, Dilma Rousseff será notificada en la Casa de Gobierno para ser apartada temporalmente del cargo por un periodo de hasta 180 días, mientras duren las investigaciones. Será el vicepresidente Michel Temer, antes aliado del gobierno y ahora uno de sus enemigos, quien asuma la presidencia. Entre la ciudadanía hay descontento por su vinculación en casos de corrupción. Yo no tengo mucha certeza si Temer... No estaba muy seguro si Temer va a ser un buen gobierno. No sé, yo creo que hay que buscar, nuevos horizontes.
Una vez que finalice el plazo de 6 meses, se elaborará un informe final que nuevamente será enviado al Senado, organismo que podría impedir definitivamente que Rousseff ejerza el poder. Para ello se necesitarán 2/3 de los votos para que su destitución sea oficial. En las calles, los simpatizantes del gobierno califican este hecho como un golpe de Estado. Hoy vemos un escenario grave en el país donde sectores de la élite guiados por Michel Temer y Eduardo Cunha intentan tomar el poder ilegalmente. Desde el Vaticano, el Papa Francisco hizo un llamado a la paz para enfrentar esta crisis. Pido al Señor que derrame abundantemente los dones de su espíritu para que el país, en estos momentos de dificultad, proceda en el camino de la armonía y la paz. Por su parte, Dilma Rousseff se mantiene en silencio a la espera del resultado sobre su situación. Fanny Lara, Ecuador TV. Finalizamos Noticias 7. Gracias a todos por estar junto a este informativo. Recuerden, 21 horas más informaciones y noticias para compartir con ustedes. Sigan a través de la señal de Ecuador TV. Buenas noches.